Buenas tardes, les doy la bienvenida al nuevo evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Yanela Orihuela y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida, obra y legado de Murray Rothbard. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015, con 4 eventos semanales y con mucho esfuerzo y cariño se han incrementado, en la actualidad, a alrededor de 50 homenajes al año. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si lo desean, a través de las redes sociales del club. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos más importantes del afamado economista norteamericano Murray Newton Rothbard. Aficionado a la historia del pensamiento económico en lineamiento a Adam Smith, fue un teórico político estadounidense perteneciente a la Escuela Austriaca de Economía, máximo exponente del movimiento libertario moderno. La década del 60 se ciñe en el plano internacional con el recrudecimiento de conflictos entre potencias mundiales en disputa por el predominio mundial. La crisis de los misiles, el asesinato de John Kennedy, profundizaron las rivalidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética, endureciendo el primero su política en Vietnam y el segundo reafirmando una estrategia de expansión económica en Europa y en los denominados, hasta entonces, países del tercer mundo. Repercuten ampliamente en el escenario latinoamericano, sumidos en una alianza preexistente para el progreso propio del movimiento, de derechos civiles y de la década del 60 y 70. Algunos signados por la existencia de gobiernos semidemocráticos y dictaduras, el continente europeo buscará avanzar hacia la creciente afirmación autonómica, frente a una relativa subordinación hacia Norteamérica. Esta última sumida en la doctrina de seguridad nacional y al borde de un inminente cambio social en vistas al pluralismo cultural y étnico. En este contexto, Rothbard incursó en la promoción de una nueva ciencia de la libertad. Influido por Ludwig von Mises, escribe su célebre obra El hombre, la economía y el Estado, considerada, junto a la acción humana, una de las contribuciones más trascendentales en el ámbito económico, como complemento de otras publicaciones y libros de gran trascendencia. Son La ética de la libertad, El manifiesto libertario, Historia del pensamiento económico, piedras angulares a través de las cuales desarrollará su amplia labor intelectual en la reformulación de diversos campos de la filosofía política, ética, metodología y economía. Autor de La ley de Rothbard, se concibe audaz y polémico a la vez. Su pensamiento político y moral se desenvuelve bajo el postulado la libertad como fundamento de la naturaleza humana, concepción naturalista en torno a los derechos individuales articulada a la propiedad privada, la defensa del capitalismo en contraposición al excesivo intervencionismo estatal, limitándose este último a 2 esferas de acción bien delimitadas. Homestead Principle, derivada de la concepción filosófica del siglo XVII de John Locke, y no agresión, cuya génesis en sus diversas manifestaciones se encuentran en máximos exponentes como Thomas Jefferson, Herbert Spencer y Ayn Rand. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más influyentes del siglo XX. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes oradores: Edgardo Carballo Saúlla, abogado y director del Club de la Libertad, y Juan de One More Juan, aficionado en economía austríaca y creador de contenido en YouTube. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abre el debate conversatorio y se contestan. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos. Bienvenidos. Adelante, Edgardo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al Club de la Libertad, a la Fundación Club de la Libertad, por permitirme exponer a este pensador que de algún modo, y como adelantaba Yanela, es un pensador, un economista, un historiador, pero muy polémico, porque propone algo o hace una propuesta, y es la pregunta como disparador que yo la voy a formular, si es posible una sociedad sin Estado.
y se lo endilga a él justamente uno de los baluartes de esta discusión. A ver, para tratar de responder a algo que uno, pensando en la realidad, la existencia de una sociedad sin Estado, se le hace casi imposible determinar la existencia de una sociedad sin una nación, sin un Estado, sin un gobierno que rija todas las áreas. Dije o pensé remitirme un poco a los antecedentes históricos. Y el dogma, en realidad el dogma libertario arranca juntamente con el movimiento de los liberales clásicos, ya en el siglo XVI, XVII, sobre todo en Gran Bretaña, en donde el libertarianismo tiene en realidad un éxito parcial, porque de algún modo no puede contra lo que era, digamos, el gobierno, el absolutismo, que todavía no se liberaban, pero sí logra lo que es desatar la revolución industrial, que ha traído naturalmente innumerables consecuencias positivas para el individuo. Han recuperado la libertad individual en todos sus aspectos. En la economía se redujeron drásticamente los impuestos, se eliminaron los controles y las regulaciones, la energía humana, la empresa y los mercados quedaron en libertad para crear y producir en intercambios que beneficiarían a todos y también a la masa de los consumidores. Esto es muy importante porque vamos a ver a lo largo y vamos a concluir, y es lo que sostiene en uno de sus dogmas, y a eso hacía referencia en la introducción, cuál es la piedra angular del libertarianismo, que son los derechos naturales, la ley natural. Por ello, de algún modo coincide Rothbard, y lo cita a John Locke como uno de los precursores de este movimiento libertario, ¿sí? Liberal, libertario, si se quiere. Y lo cita a otro pensador, Levelers, que yo no lo tenía registrado, pero acá, digamos, Rothbard agrega ciertos pensadores que van a complementar lo que es el movimiento del liberalismo clásico, que son Levelers, el propio Locke, y los verdaderos Whigs. En realidad, Locke hace el planteo que todos sabemos, que es que todos los individuos, en virtud del derecho natural, tienen derechos sobre su libertad y sobre su posesión. Y para ello delega una facultad a un representante de una sociedad para que estos derechos, ya sea de su propia libertad y de su propia posesión, sean conservados. Ahora, cuando este elegido salga de los carriles y se torne agresivo o de algún modo sus acciones signifiquen una coerción, un ataque a los derechos del individuo, el individuo tendría el derecho a la revolución o el derecho a dimitir ese mandato conferido. Eso es un poco el resumen que hace Locke, que se basa la teoría del libertarianismo, pero que agrega a su vez otra obra, que son las cartas de Catón, escritas por los verdaderos Whigs, que a lo que dice Locke
estas cartas de Catón, que son publicaciones periodísticas, sostienen que todo gobierno es peligroso porque todo poder tiende a mantenerse y a avanzar sobre las libertades individuales. ¿Qué pasó? En un contexto como esto, el pensamiento de Locke era muy abstracto y no era, digamos, el razonamiento necesario como para generar una revolución. Por eso es que se lleva ese contenido de las cartas de Catón a Estados Unidos y prende muy rápido como una chispa, que rápidamente se reimprimen y se reparten por todos los 14 estados que constituían en ese momento Estados Unidos y que estaban bajo el yugo del imperio, de la metrópoli, del occidente, que era Gran Bretaña. Y eso es lo que de algún modo va anticipando la emancipación estadounidense. Primero, con la ley que impone el impuesto al timbre de publicación, y en segundo el impuesto al té. Naturalmente que Estados Unidos, por su idiosincrasia, ser un país aislado, por ser, digamos, por de algún modo ser una colonización de tal vez de gente que han venido, los puritanistas, los puritanos, tenían incorporado en sí lo que es la libertad individual, el sentido de propiedad privada, el sentido de que el Estado no invada las esferas individuales. Se logra la independencia de la metrópoli, se materializa un poco lo que es el dogma libertario. Bueno, se produce la abolición de privilegios, se eliminan las restricciones, los controles, se posibilita el libre comercio, el libre mercado en la economía. Y sobre todo lo que se hace es se separa el Estado de la religión. Naturalmente que también coinciden todos en que si hay un aumento de impuestos, esto debería ser en forma unánime con todos los gobiernos de todas las colonias. Pero no solo se logran esta emancipación con estas características, sino que también logran imponer límites al gobierno, límites que están de algún modo insertos en una constitución escrita, Hay un pensador actual, que lo escribió en 1970, Bailey, que dice: en el proceso infundieron, esto se habla en el proceso revolucionario estadounidense, infundieron en la cultura política estadounidense los principales temas del libertarianismo. Primero, es la creencia de que el poder es malo, quizás una necesidad, pero una mala necesidad, que es infinitamente corruptor y que debe ser controlado, limitado, restringido de todas las maneras compatibles con un mínimo de orden civil. Las constituciones escritas, la división de poderes, las declaraciones de derechos, las limitaciones sobre los ejecutivos, las legislaturas y las cortes, las restricciones al derecho de coerción y de declaración de guerra. Todas estas medidas expresan la profunda desconfianza hacia el poder que yacen en el corazón ideológico
de la Revolución estadounidense y que se ha mantenido entre nosotros como un legado desde entonces. En consecuencia, el pensamiento liberal clásico tuvo su origen en Inglaterra, pero alcanza su pleno desarrollo en los Estados Unidos. Las colonias americanas, que, como dije, no se hallaban sujetas a un monopolio feudal como sí lo que vivía Europa en esa época. Después de la Revolución, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el movimiento o el pensamiento de ese liberalismo más radical, digamos, de lo que es el liberalismo clásico? Esta es la gran discusión entre, para repetir, una sociedad sin Estado y un Estado mínimo, ¿sí? Bueno, ahí aparecieron las corrientes jeffersonianas y jacksonianas, que fueron los fundadores en principio del Partido Demócrata Republicano y que después quedaron como partidos republicanos, porque debo decir antes de avanzar que a esta revolución que lleva a cabo el pueblo americano, también hay una acción reaccionaria por cierto segmento de la sociedad que fueron los grandes comerciantes que fueron favorecidos siempre por la corte o por la metrópoli de Inglaterra. Por lo tanto, también han creado un polo de contrapoder o de contrarrevolución, diría, y ahí han creado lo que es el partido el federalista, ¿sí? Que llega a ser gobierno en su momento. Ahora lo veremos un poquito. En realidad, Jefferson llega al gobierno, pero ¿qué pasa? Llega con qué característica? Con un sistema electoral en donde salen empatados. Y para ser presidente de Estados Unidos, Jefferson tuvo que negociar. Y negoció nada menos que en el plan de gobierno. Por lo tanto, hay una declinación de lo que son los dogmas del libertarianismo, porque en definitiva termina aplicando el plan de gobierno de los federalistas. Ya Jefferson retirado, mantiene una conversación con Martin Van Buren y Thomas Benton para que formen un nuevo partido, el Partido Demócrata. Así lo hacen y logran la presidencia de Jackson, ¿sí? Jackson accede al poder y logra aplicar en forma casi acabada los principios y los dogmas del libertarianismo, en el sentido de que destruyó el Banco Central, eliminó la deuda pública, separó al gobierno federal del sistema bancario, y sobre todo también eliminó los gastos de la guerra. Es decir que, de algún modo, hay una experiencia de gobierno de lo que es el movimiento libertario, que hoy por hoy tenemos, digamos, pocos casos en el mundo. Sí podemos tener casos de líderes libertarios que se presentan como anarquistas contra la casta política. También, ¿qué pasa? Naturalmente que esto tiene un declive. Si bien Van Buren nuevamente es consagrado presidente y continúa con las políticas de Jackson, en mantener separado el sistema bancario del Estado, la libertad económica, la libertad, el libre comercio, la economía. Cuando quiere reelegirse, en 1840, se da un proceso
que es digamos, un proceso vanguardista del publicismo de las campañas electorales, en donde naturalmente que hace que pierda las elecciones, y a esto se suma también una fisura, una grieta que en su momento se dio, y que era que el estado de Texas quería seguir siendo esclavista en el estado de la Unión, cosa que Van Buren se oponía y Jackson estaba de acuerdo. Esto de algún modo hace que se diluya y que vaya pasando al ocaso lo que es el libertarianismo propiamente dicho. Por otra parte, ya en el otro continente, en Inglaterra, Francia, estaba, digamos, se imponía lo que es el dogma del laissez-faire, que de algún modo esto, en principio, hasta los propios obreros estaban de acuerdo con este laissez-faire, porque le permitían tener una mejor calidad de vida, porque esta libertad de comercio, esta libertad de mercado hacía que la economía funcionara, hasta que va apareciendo de a poco, va emergiendo de a poco la teoría del utilitarismo, en el sentido de costos, beneficios, y esto va a generar una ruptura y va a generar diría, gradual desaparición de lo que es el libertarianismo. ¿Qué pasa? Naturalmente que ante este movimiento también estaban otros movimientos que querían conservar el status quo, que eran los conservadores. Para ello, naturalmente, que han recurrido en primer lugar a los cortesanos. ¿Qué son los cortesanos? Y los cortesanos son los intelectuales de esa época, de hoy, del presente y del mañana seguramente, que son contratados para hacernos pensar que una sociedad sin un Estado, sin un gobierno, no es posible, porque reinaría la anarquía, porque tal vez el orden voluntario y espontáneo no sería posible. Y esto es lo que quizás ha justificado un poco la teoría del Estado-Nación, y por supuesto que ha llevado a la decadencia de lo que ha sido toda ese esfuerzo movimentista o tal vez revolucionario, abolicionista. Bueno, con esto hago un poco y concluyo aquí, y en todo caso creo que lo más rico va a estar en el intercambio posteriormente al segundo orador, porque el autor que estamos hoy homenajeando es un autor muy polémico, una teoría muy polémica, y en el mundo hay algunas cuestiones que están relacionadas a esto, no sé si a un abolicionismo, pero sí por lo menos a esa necesidad de que la gente está un poco cansada de la casta, de la oligarquía, ya sea de la corpo política, de la corpo gremial y de la corpo empresarial, que son los mercantilistas, a lo que hacía referencia en su momento en todo el proceso revolucionario. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, por esta primera parte también acerca del liberalismo. Y ahora le damos el pase a Juan. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, perdón, estoy ahí poniendo bien la cámara.
Bueno, muchas gracias por invitarme y nada más que mencionar mucha admiración por el autor Murray Rothbard, que bueno, colaboró un montón con el movimiento de la libertad y le dio forma al anarcocapitalismo de una forma sólida, simple, que sea fácil de entender para muchos. Y generó toda una corriente de nuevos pensadores que hasta el día de hoy tienen una repercusión tremenda en el movimiento de la libertad. Uno de mis favoritos seguidores de Murray Rothbard es Bob Murphy, quien también tira mucho del lado de Mises, pero es un Rothbardian, por ponerlo así. Rothbard le dio mucha forma al sistema bancario, explicó muy bien el sistema bancario, explicó la ética de la libertad. Ahora me voy a meter más en la ética de Rothbard y en los conflictos que hay ahí. Pero Rothbard nos permitió ver cómo funcionaría una sociedad libre. Y más importante aún, cómo funciona una sociedad estatal. Porque para entender cómo funcionaría una sociedad libre, uno primero tiene que entender cómo funciona la sociedad actual. Y él explicó en varios trabajos, papeles y libros que él hizo, de forma muy deductiva, paso a paso, siempre basándose en la praxeología, ya que, como muchos saben, Rothbard era estudiante de Mises, entonces esa influencia puso las bases de su razonamiento, ¿no? Y de una forma muy simple, deductiva, paso a paso, uno empezó a entender a través de sus escrituras y sus charlas cómo funciona el sistema bancario, cómo funcionan los ciclos boom-bust, cómo funciona el proceso de impuestos, presupuestos de Estado, todo, y todo empezó a conectarse entre sí de forma muy simple y lógica. Todos los puntos se empezaron a conectar. Entonces, uno no tiene más que palabras de agradecimiento y admiración por el inmenso trabajo que Rothbard hizo, y después la influencia que generó en otros autores, como ya mencioné. También Hobbes tiene un trabajo tremendo y fue un estudiante de Rothbard. O sea, se van creando generaciones, por así decirlo, como se van multiplicando los autores. Pero eso no quita, ¿ok?, que él era un ser humano y que sus colaboraciones no son absolutas, ¿ok? La gente ve, por ejemplo, vamos a ver la ciencia, ¿no? Uno no basa sus conocimientos de la vida real y de la ciencia en base al trabajo de un solo científico. Y esa es la verdad, lo que él dice es. No es así. Los científicos proponen ideas, muestran experimentos, lógica, etcétera, y otros científicos, peer-to-peer review, básicamente lo revisan y debaten, y así se va llegando a lo que podríamos definir como una verdad, poco a poco, pero nunca llegas ahí. Pero no importa, llegar ahí no es el objetivo en sí, sino que acercarse es el objetivo. La perfección no existe, pero el tratar de llegar a la perfección es un objetivo noble en sí mismo. ¿A qué voy con todo esto? Muchos anarcocapitalistas hoy en día, también algunos liberales, están tratando de revivir el utilitarismo de Mises de vuelta, bajo la premisa de que el utilitarismo de Mises no es lo que los utilitaristas dicen que el utilitarismo es hoy en día. ¿A qué voy con esto? El utilitarismo, a ver, no me voy a poner súper en fondo de esto, sobre todo porque mi vocabulario es muy simple, yo no soy un profesor o nada. Pero el utilitarismo básicamente es que algo es ético porque beneficia a la mayoría. O sea, vos tenés algo que se llama medidor de felicidad, por así decirlo, y si más personas son más felices, entonces eso que genera esa felicidad es, por lo tanto, ético, ¿no? Entonces, esto tiene unas fallas tremendas. O sea, hay ejemplos en los cuales uno puede decir, bueno, el utilitarismo tiene sentido. Por ejemplo, tenés 5 personas atadas en las vías de un tren y acá tenés una persona, vos tenés que girar la palanca, muere una o mueren las 5. Bueno, giras la palanca, muere una, pero se salvan 5. Bueno, eso tiene sentido, se benefician 5 personas, ¿verdad? Pero después entras en otros problemas, como se están muriendo 2 personas.
matamos a una para sacarle los riñones y salvar a esas 2 personas, eso también es utilitario, pero no está bien, o sea, suena diferente, o sea, es en esencia lo mismo, pero es diferente. Entonces, estos argumentos y muchos más tiran abajo completamente al utilitarismo y todo el concepto de derechos positivos. Los derechos positivos son básicamente que vos podés reclamar ciertos derechos para vos, por ejemplo, al derecho a la educación o a la comida o a la vivienda, y los derechos negativos son los derechos que prohíben las acciones de otros sobre vos, para ponerlo en simples términos. Entonces, ¿qué pasa? El utilitarismo de Mises no era eso. De hecho, Mises dice claramente que no se puede cuantificar algo como la felicidad. Y que Mises, básicamente esto lo explica muy bien. No me acuerdo el nombre de este autor, que forma parte del Instituto Mises, pero lo puedo buscar. Él explica muy bien la diferencia de éticas entre Rothbard y Mises, ¿ok? Y aclara estos mitos. Mises no creía en el utilitarismo como nos referimos hoy en día al utilitarismo. Él creía en la ética como accionar del mercado. De la misma forma que hoy en día tenemos cámaras en nuestros celulares, ¿por qué tenemos cámaras en nuestros celulares? O sea, no hay ninguna especie de ley natural que diga que un celular es mejor per se porque tiene una cámara. No, es por oferta y demanda del mercado, ¿no? Las personas haciendo interacciones voluntarias entre sí, demandando ciertos productos y las empresas tratando de satisfacer esa demanda, llegamos a tener los dispositivos que tenemos hoy en día. Mises argumenta que la ética es exactamente eso. El progreso humano conlleva a evolución en la ética. Ciertas cosas que antes estaban bien, hoy están mal, y viceversa. Y de esa forma se va formando lo que es ético. En simples palabras, algo es ético y correcto si uno lo percibe como ético y correcto. Esto, desde el punto de vista de los derechos naturales, más del lado de Rothbard, tiene un montón de fallas, aunque en mi opinión esas fallas son fáciles de atacar. Y los derechos naturales se basan en la esencia. Básicamente Rothbard argumenta que la ética es algo objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque, bueno, el ser humano tiene una esencia, de la misma forma que uno puede argumentar que ciertos elementos, no sé, un material, tiene una esencia que es su estructura atómica. Y uno no tiene la idea de eso, uno lo descubre, uno ve, hace los experimentos y llega a la conclusión objetiva de que eso tiene cierta estructura atómica. Entonces, Rothbard dice, bueno, el ser humano tiene una esencia, eso es objetivo, entonces, por lo tanto, eso termina afectando a las éticas. Por lo tanto, la ética es algo objetivo. Esto también tiene un montón de problemas. Y básicamente conlleva a tener ciertas contradicciones con otras cosas que Rothbard dijo y conlleva unas situaciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando Rothbard habla de los derechos del niño, habla de un mercado de compra y venta de niños y dice cosas muy interesantes como que si un padre quiere dejar morir de hambre a un niño en su casa, es en teoría ético. Eso es ético. Para ser justos, Rothbard aclara, es negligente, pero es ético. ¿Ok? Mises argumentaría algo como, si el mercado cree que eso es negligente, vas a tener incentivos de mercado para ir a detener eso. Rothbard argumentaría, no, vos no podés ir y romper en la propiedad de ese padre. Vos no podés violar su propiedad privada. Y como él no está golpeando, a ver, si él estuviese golpeando al nene o atacándolo físicamente, sí podrías ir a defenderlo. Pero como él no está haciendo nada, simplemente no está alimentándolo, y alimentarlo significa que él voluntariamente tiene que producir bienes y servicios para comprar comida y dárselo, como Rothbard argumenta que nadie tiene un derecho, o sea, nadie tiene un derecho positivo sobre sobre el esfuerzo de otra persona, el nene no tiene un derecho sobre el alimento que provee el padre. Por lo tanto, en teoría es ético que el padre lo deje morir de hambre. Rothbard también, en otras argumentaciones, también da opciones a cómo solucionar este problema. La sociedad puede hacerle un boicot. Por ejemplo, bueno, está bien, vos no alimentás a tu hijo y lo dejas morir de hambre, yo no te vendo más pan. Y yo no te vendo más ropa. Entonces el tipo queda como bloqueado en la economía. Y eso tiene sentido, pero en la práctica, vamos a la práctica. Se está muriendo de hambre un nene ahora mismo en la casa.
está bien, todos nos podemos poner de acuerdo en no venderle nada al tipo, pero el nene se va a morir de hambre igual. En cambio, Mises explicaría, bueno, pero hay demanda del mercado para hacer algo. Por lo tanto, van a haber incentivos económicos para ir, tirar la puerta abajo y agarrar al nene. Entonces, muchos argumentan que la ley lo consideraría abandono de persona, exactamente. Pero ¿por qué la ley lo consideraría abandono de persona? ¿Quién crea esa ley? La pregunta es, ¿esa ley viene de un derecho positivo o viene porque vemos la esencia del humano y de ahí concluimos qué es ético y qué no? ¿O porque en base a cómo nos sentimos nosotros y nuestra percepción individual subjetiva, nosotros llegamos a una conclusión? Y si bastantes personas, no necesariamente una mayoría, también puede ser una minoría que lo quiere lo suficiente, llegan a esa conclusión y generan una demanda del mercado, vas a tener respuesta a esa demanda. Por ejemplo, con esto uno empieza a tener conclusiones muy consistentes. Por ejemplo, la esclavitud. Uno, bajo las ideas de Rothbard, concluiría que la esclavitud es una imposibilidad. En una sociedad sin Estado, vos no podés tener esclavitud porque no podés ser dueño de un ser humano. Esto lo explica muy bien Hobbes. Y sus ideas también están muy bien escritas en el libro Un orden espontáneo de Chase Richard, que se lo recomiendo mucho. Ahí se explica que vos no podés ser dueño de un ser humano porque para ser dueño de algo vos tenés que ser la primera persona que lo agarra o lo procesa. Como tu cuerpo al nacer es tuyo porque vos sos el primero, o sea, es como por defecto tu cuerpo es tuyo, ¿entendés? Nadie puede agarrarlo. También dicen que vos podés ser dueño de algo si alguien voluntariamente te lo da. Vos voluntariamente no podés dar tu cuerpo porque vos sos tu cuerpo, entonces no podés voluntariamente hacer transferencia de la propiedad sobre vos. Entonces la esclavitud es una imposibilidad. Sin embargo, acá utilizando la lógica de Mises, que básicamente la ética viene de mecanismos de mercado, oferta y demanda, si vos vivís en una sociedad subdesarrollada, con muy poca tecnología, de barbarios, donde muy posiblemente hay también mucho racismo, vos vas a tener esclavitud con y sin Estado. No importa si existe o no existe un Estado, vos vas a tener esclavitud porque es lo que demanda el mercado. El Estado no deja de ser algo que responde a las demandas del mercado. Es la institución más ineficiente y terrible para responder a las demandas del mercado. Pero al fin y de cuentas, de formas muy distorsionadas e ineficientes, responde a las demandas del mercado. ¿A qué voy con esto? Si la sociedad demanda esclavitud, el Estado va a garantizar esclavitud, como pudimos ver claramente en los Estados Unidos, sobre todo en los estados de la Confederación. Si el mercado demanda que se termine la esclavitud, el Estado, de forma muy ineficiente, lenta y estúpida, va a responder a esa demanda, eventualmente con costos increíblemente altos y de forma muy ineficiente, pero va a responder a dicha demanda. Entonces, siguiendo este marco de razonamiento, uno se da cuenta que en una sociedad ANCAP, vos no tendrías esclavitud si eso es lo que demanda el mercado, pero también tendrías esclavitud si eso es lo que demanda el mercado, y esto completamente destruye las ideas del derecho natural. También otro problema con el derecho natural es que, ¿cómo implementás el derecho natural? De una forma subjetiva. Vos tenés gente que defiende los derechos naturales y con esas ideas te quiere prohibir el aborto. Utilizando las mismas ideas de derecho natural, tenés gente que quiere permitir el aborto. Eso demuestra que su implementación es 100% subjetiva y viene de demanda del mercado. Me gustaría meterme más en fondo en esto hablando con ustedes, pero quiero recalcar que a lo que voy con esto es que ciertos errores, o lo que nosotros percibimos como errores, o ineficiencias en las ideas de un autor, no quitan sus enormes contribuciones. El liberalismo hoy en día no sería tan sólido, tan avanzado, tan lleno de grandes autores como lo es hoy en día si no fuese por Murray Rothbard. Se los recomiendo leer muchísimo, sobre todo si nadie de ustedes empezó a leer a Murray Rothbard, tienen que leer La anatomía del Estado, porque es un libro muy pequeño y explica muy bien cómo funciona el Estado y les va a volar la cabeza. Ese libro es como un antes y un después, y si les genera ruido, los deja pensando, tienen que meterse más en otras lecturas. Así que bueno, esa es mi exposición.
por ahora y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Juan. Muy interesante estas cosas que deja, estas enseñanzas de Rothbard y también sobre Mises. Aquí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es para Edgardo. Dice, ¿la existencia de contrapoderes dentro de una democracia garantiza la libertad? Tiene que haber un Estado con sus distintos poderes que garantice los derechos de un ciudadano. Y Sebastián pone, me gustaría saber qué piensa el expositor. Hola, ¿se me escuchó? ¿Puedo repetir la pregunta? Yo te escuché, creo que Edgardo debe tener su cámara y Sí, micrófono apagado. ¿Me repetís, por favor, la existencia? Acá estoy leyendo. Claro, por Sí, eso acá la existencia de esa contrapoderes esa dentro es de la una pregunta de democracia Sebastián. garantiza la libertad. Perfecto, la pregunta de Sebastián entiendo. Lo que pasa es que el planteo de Rothbard, acá, y para otros que se preguntaban, porque yo me dediqué a hacer un raconto histórico, en realidad el raconto histórico lo escribe Rothbard, ¿sí? Y me pareció acertado porque también hay otra historiografía que se refiere a los movimientos liberales clásicos sin mencionar al libertarianismo. Me pareció importante, hay muchas cosas para hablar de Rothbard, pero por eso se lo digo a Robert Reich. Pero con lo que pregunta Sebastián, yo creo que ese es el gran problema que plantea Rothbard y que dice que están los cortesanos, los estudiosos, los intelectuales que están constantemente metiéndonos en la cabeza de que debe existir un Estado con contrapoderes y que sin esos contrapoderes existiría una anarquía. Porque si alguna vez lo leyeron a Hans Hermann Hoppe, van a poder, incluso en este libro, la propuesta que muchos consideran abstracta de Murray y Rothbard acerca de lo que es una sociedad sin Estado, con cooperativas o con empresas privadas para proveer de todos los servicios que el Estado brinda hoy en día. Por eso es que él en su dogma, digamos, primero define lo que es la propiedad tanto sobre la persona como sobre recursos naturales, como llega a ser una propiedad, la materialidad de un individuo cuando mezcla con su trabajo, con su energía, el principio de la libre contratación de esa propiedad y el principio de no agresión, y considera al Estado como el mayor agresor a través de los impuestos, a través de una suerte de servidumbre, esto de la conscripción obligatoria, considera al Estado, digamos, con sus controles, regulaciones, impuestos, la ralentización y, de alguna manera, el avasallamiento de las libertades individuales. Por eso, a ver, si vamos desde el punto de vista de lo que es el liberalismo clásico, hay una respuesta para Sebastián. Y sí, están los tres poderes que se controlan en sí, el contrapeso, el check and balance, digamos, que se controlan mutuamente, pero acá nos está hablando de otra cosa. Como decía Juan, una teoría que nos hace volar la cabeza en el sentido de cómo puede ser la coexistencia de toda una ciudad sin un intendente, sin un concejal, sin un diputado, sin un gobernador, sin un presidente. ¿Cómo nos manejaríamos? ¿Existiríamos? ¿Sería una anarquía? ¿Nos mataríamos el uno contra el otro? ¿Nos quitaríamos nuestras propiedades? ¿Volveríamos al estado, digamos, al estado de naturaleza que bien estudia Hobbes y que da
ese estado de naturaleza que da una solución Locke que es mencionado por el propio Rothbard. Rothbard lo tiene a Locke como uno de sus principales, digamos, antecedentes en su manifiesto libertario. Yo es lo que quiero dejar en claro. Es un autor que da para la polémica. ¿Cómo puede ser? Y preguntémonos, sí, eso es lo que yo pienso. Yo pienso en la dificultad que significa para todos pensar en un Estado, en un abolicionismo, mejor dicho, en una sociedad sin un Estado. Es difícil pensarlo, pero él lo plantea. Hay movimientos en el mundo de anarcocapitalistas que están teniendo éxito. De hecho, en Estados Unidos, Juan puede saber un poco más que yo, dado que él vive en esa comunidad. Existen muchas manifestaciones en Argentina mismo. Estamos viendo con el caso Milei, si se permite dar una referencia, de que cierto segmento de la sociedad va contra la casta política, va contra el yugo, contra la agresión que significa el Estado a través de los impuestos coactivos. O sea, ¿qué diferencia hay entre un ladrón que te asalta y el Estado que te asalta mediante una percepción coactiva de impuestos? Hasta incluso Spooner, que es mencionado acá por Rothbard, dice que ese ladrón particular es menos perverso que el Estado. El Estado te está robando todos los días. Ese ladrón particular por lo menos te va a robar una sola vez y tenés la posibilidad de defenderte. En cambio, respecto al Estado, la agresión que ejerce contra tus libertades personales, individuales, digamos, de física, de propiedad, no te puedes defender. No sé si está un poco claro lo que planteo disruptivo de Rothbard. Bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. No sé si se me escucha bien, ¿me pueden confirmar, por favor? La pregunta es, ¿cómo conviviría el libertarianismo con la esclavitud? ¿Cómo convivían? No sé, Juan, pero sí, eso desde un principio fue lo que justamente hice referencia ante la grieta que hubo. El libertarianismo no puede convivir con la esclavitud. Tal es así que hoy en día, en su momento, hace un par de años atrás, hubo una gran discusión acá en Argentina porque se quería reimplantar el servicio militar obligatorio. Y eso significaba una suerte de servidumbre, digamos, una suerte de esclavitud. Yo no quiero ser, yo no quiero ir a, digamos, no quiero pertenecer a ninguna fuerza de seguridad, no quiero estar bajo las órdenes de nadie, yo quiero desarrollar mi vida en otro ámbito. Eso tendría que ser voluntario, digamos, si quiero ser militar, tiene que ser voluntario y no coactivo. Ahí el Estado nuevamente está agrediendo a la libertad individual de las personas. Por supuesto, pero también vale aclarar que la idea de intentar detener la esclavitud desde el Estado es una gran contradicción, porque el Estado últimamente se financia con amenazas de muerte. Y uno diría, no, el Estado no mata a nadie si no pagan impuestos. No es necesario en la mayoría de los casos. El Estado funciona de esta forma. O sea, imagina que está Pepe y Carlos, y Pepe le dice a Carlos, dame tus $100, ¿no? O te mato. Todos estamos de acuerdo en que eso sería una locura. Pero el Estado no se maneja de esa forma, el Estado se maneja así. Pepe le dice a Carlos, dame tus $100 o te voy a tener que pedir de vuelta. Y te voy a tener que pedir que me des $110, o sea, un penalty. Y si no me los das, te voy a tener que pedir que me des $150. ¿Ok? Ah, ¿no me lo querés dar? Bueno, $200. Ah, ¿no me lo querés dar? Bueno, te voy a robar el auto. ¿Ok? Ah, ¿te resistís? Te voy a poner fuerza. ¿Te resistís? Te mato. Así funciona. Entonces,
uno puede argumentar, bueno, nunca fue amenazado de muerte por no querer pagar $100, pero últimamente escala eso. Si el Estado daría la opción, la garantía de que a pesar de que te pide pagar impuestos, últimamente nunca te mataría o pondría agresión, te garantizo que muchas personas elegirían no pagar impuestos. Entonces uno se da cuenta que eso es terrible, e intentar usar una institución así para impedir la esclavitud es una contradicción, pero es claro como el agua que es una contradicción. En cuanto al liberalismo y la esclavitud, no es como que conviven o están en diferencia. En mi opinión, eso es una opinión subjetiva. No, en mi opinión, per se, uno no puede decir que el liberalismo es compatible o no compatible con la esclavitud. En mi opinión, la esclavitud puede existir en una sociedad con o sin Estado. Lo importante es ver qué tan desarrollado está el mercado. No es lo mismo una sociedad subdesarrollada donde tenés barbarie directamente que una sociedad muy desarrollada, donde el racismo es muy bajo, donde tenés muy poca barbarie, tenés una especialización del mercado increíble, una estructura de capital muy avanzada. En esa sociedad te garantizo que van a haber unos incentivos increíbles de mercado para prohibir la esclavitud sin necesidad de tener un Estado. Sí. Aquí hay otras dos preguntas que me parece que se pueden fusionar un poco, de Sebastián, que dice, entonces la responsabilidad individual hacia mis semejantes viene del libre juego de oferta y demanda. Le deja muchos juegos a la conciencia individual. Me gustaría saber qué piensa el expositor. Si no me equivoco, en ese momento se refería a Juan, y aquí hay otra pregunta que va para Edgardo. A ver, los dos pueden responder una parte de cada pregunta. El derecho natural, guste o no, genera responsabilidad en las personas. Eso veían los naturalistas, ya sea para Hobbes o Locke. Sin ese sentido de responsabilidad hacia el otro, es la guerra de todos contra todos. Juan, Edgardo. Puedo responder yo si quiero, o Edgardo, como también más no hay guste. problema. Vamos a comenzar por Juan, para que responda la primera, y después particularmente respondo la que va para mí. Perfecto. ¿Cuál era la que iba para mí? Perdón. La primera que era que decía que... La primera de Sebastián. Entonces, la responsabilidad individual, si podés leer, Chanela. La primera dice... Ajá. Yo no tengo el chat enfrente mío. Sí, entonces la responsabilidad individual hacia mis semejantes viene del libre juego de oferta y demanda. Le deja muchos juegos a la conciencia individual. Me gustaría saber qué piensa el expositor. Esa es la primera pregunta. Correcto, y uno tiene que entender que eso es así, y uno puede pensar, es un problema, tiene muchos huecos, porque ¿qué detiene a un porcentaje de la sociedad que de la nada asuman, bueno, ahora, no sé, la trata de personas está bien? Entonces, como bueno, es oferta y demanda, es lo que está bien ahora. ¿Qué detiene que suceda eso? Hay que entender que eso es inevitable. Si la sociedad cree que la trata de personas está bien, más allá de que vos tengas un Estado de derecho, créeme que ese Estado va a hacer que la trata de personas sea legal. La mayoría vota, ¿ok? Por lo tanto, el Estado responde de una forma muy ineficiente, lenta, a la demanda del mercado. Hoy en día la esclavitud no es ilegal porque unos políticos, seres de luz que creen en los derechos naturales, dijeron, no, gente, la sociedad está mal, la esclavitud tiene que ser ilegal. No, el mercado, evolucionando, progresando, llegó a esa conclusión de forma subjetiva. ¿Entenden? Entonces, uno se da cuenta que el progreso está relacionado con el respeto irrestricto de los individuos. Mientras más rica la sociedad, más consciente de los demás somos. A ver, es muy difícil que yo te pida a vos que tengas conciencia, supongamos que vos no tenés todas las experiencias pasadas de haberte criado en una sociedad desarrollada como la que tenemos hoy en día. Simplemente sos un humano con la mente en limpio, casi en un estado animal. Y te pido que tengas conciencia de la esclavitud, cuando ni siquiera sabes si vas a comer hoy. Estás en un estado de cortoplacismo increíble. En cambio, si vos estás en una sociedad con una estructura de capital mayor, tu empatía aumenta, tu pensamiento largoplacista aumenta, vas a empezar a darte cuenta que la esclavitud está mal porque no te gustaría que vos seas un esclavo, no te gustaría lastimar a alguien, y ves más redituable económicamente que el esclavo sea libre y pueda adquirir capital.
O sea, a través de conclusiones económicas y conclusiones sentimentales, subjetivas, llegas a la conclusión de que la esclavitud está mal. Lo mismo con la trata de personas, lo mismo con el abuso a los niños y un montón de cosas más. Entonces uno se da cuenta que el progreso está correlacionado con una moral más sólida y el Estado simplemente responde a esa demanda. Por lo tanto, si estás en una sociedad subdesarrollada, con o sin Estado, vas a tener esclavitud. Pero acá vale aclarar una cosa. Para que la sociedad se desarrolle, tiene que tener mayor capacidad de acumulación de capital e intensificación en la división del trabajo. El Estado va en contra de esas cosas. Por lo tanto, si vos querés llegar a un punto de desarrollo social en donde la esclavitud, trata de personas y abuso de los niños está casi erradicado, tenés que tener una sociedad sin Estado para que la sociedad se desarrolle más rápido. Sí, siguiendo... Gracias, Juan. Bueno, Ahora pasamos a la pregunta de Edgardo. sí, siguiendo con la pregunta de Sebastián, claro, Rothbard da la solución. Rothbard da la solución de la sociedad sin Estado. O sea, ¿qué pasa acá? Ya olvidémonos de un Estado. Él dice que tanto las rutas, la policía, los tribunales, todo va a estar, va a pertenecer al mercado que a través de corporaciones, cooperativas, empresas, van a brindar estos servicios. Todos los servicios que hoy por hoy el Estado, educación, seguridad externa, militarización, todos estos servicios van a estar en manos de privados. O sea, ahí me hace referencia al derecho natural. Bueno, ahí está el derecho natural justamente ¿por qué? Porque el individuo tiene la posibilidad de contratar a aquella empresa más eficiente o más económica y eficiente, por ejemplo, para seguridad, que haga las veces de policía o para que hagan las rutas. Hay un desarrollo de Rothbard, o para incluso, si tiene diferencias en una transacción comercial, pueda recurrir también a un tribunal, que también es un tribunal privado, que pueden ser pagados por ambas partes en disputas, o por una parte que pague un tribunal y otra parte que pague otro tribunal, y en ese caso, bueno, si hay coaliciones, si coalición de, digamos, de definiciones, habrá un tribunal de apelación que podrá resolver las disputas de manera pacífica o aplicar, si hay un crimen, digamos, las penas, el castigo de represión de la libertad, si es que cometió un delito, y sobre todo el resarcimiento del derecho agredido. Y es la solución, justamente por eso al principio decía que es polémico. Me hace acordar a Hobbes, digamos, a la sociedad sin Estado, y eso es un poco basado todo en el derecho natural, en el derecho a la libre contratación, y esta libre contratación, naturalmente que todos estarían protegidos, porque uno dice, si no está el Estado, no está digamos, los tres poderes que se controlan entre sí, ¿quién tiene el monopolio de la fuerza para aplicarnos una sanción si nosotros incurrimos en un delito, incumplimos los contratos, somos unos estafadores? ¿Quién, digamos, nos da ese castigo? ¿El privado a través de la justicia por mano propia? No. En un Estado, en una sociedad sin Estado, hay corporaciones que ofrecen esos servicios, repito, de policía, de ruta, de tribunales, incluso de educación, que también es la otra gran, el otro gran análisis que hace Rothbard, porque dice que justamente la educación es la educación pública, la que hace el Estado, es digamos, una agresión también que se le hace al menor al infundirle un conocimiento unificado, uniforme, a personas que somos tan disímiles unas de otras y que por ahí tendríamos una necesidad de una cierta educación o de otra educación. Sin embargo, el Estado te impone y también te adoctrina
de paso, de que tenés que respetar los símbolos, las tradiciones, una bandera, tenés que ser consciente de que existen 3 poderes, de que se vota, de que hay un presidente, un intendente. Y bueno, y ahí viene el adoctrinamiento. ¿Y cómo se podría terminar eso? Y ahí Rothbard da una solución discutible, es posible, pero da la solución. Gracias. Gracias, Edgardo. Hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué influencias ven de Rothbard sobre Hazlitt o viceversa? Por ejemplo, en los fundamentos de la moral de Henry Hazlitt. Y también si nos pudieran hacer algunas recomendaciones sobre lecturas de Rothbard. Vamos con Juan y luego con Edgardo. Yo lamentablemente no sé mucho de Henry Hazlitt, entonces le refiero esto a Edgardo. Bien, Edgardo, adelante. Yo creo, sigo la misma línea porque yo no puedo. Hazlitt es un economista que bueno, tiene teorías económicas como incluso Friedman, que es criticado por Rothbard. ¿Sí? Rothbard tiene una visión distinta de la economía, que dice que no depende de las matemáticas, la economía es hija de la libertad. Entonces, no habría una influencia de Hazlitt sobre Rothbard. Rothbard es un pensador muy disruptivo que yo creo que ha seguido una línea, ¿cómo diría?, que nos cuesta entender de que podría llegar a haber una sociedad sin Estado, sin coacción por parte del Estado. O sea, yo podría cometer delitos hasta mi muerte si el tercero privado fuera parcial, dice Sebastián. No, lo que pasa es que justamente el tribunal privado aplica una sentencia y lo ejecuta. O sea, ahí sí ejerce una coacción porque se comprobó que otro privado ha violentado el derecho de propiedad. No es que yo voy y le jodo a mi vecino, le quito el auto a mi vecino impunemente, sino que hay un tribunal privado y una policía privada que de algún modo aplican la sanción. Sí, Juan. Juan, ¿querías comentar también? Sí, quería comentar cómo funcionaría la ley privada de forma muy breve, porque uno diría, bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo una agencia de seguridad que me protege? ¿Viste? Sí, yo puedo salir a robar y me protege. Total, robar, entre comillas, sería legal para mí, ¿no? Bueno, la pregunta es, en la sociedad en la cual vos existís, ¿hay una demanda del mercado para que vos no robes? Y la pregunta lógica, la respuesta lógica sería, y probablemente sí, porque cada vez que salís a robar, hay mucha gente que no le gusta que estás robando. Entonces, más allá de que vos estés dando presión en el mercado para que robar esté bien, mucha más gente, sobre todo tus víctimas, amigos de las víctimas y otras personas, otros terceros, van a estar poniendo presión en el mercado para que robar no esté bien. Entonces vamos a tener a la agencia de seguridad A y a la agencia de seguridad B. La agencia de seguridad B es pro robo y la agencia de seguridad A es pro propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Ambas agencias de seguridad tienen armas, tienen seguridad, tienen todo y se subsidian de pagos voluntarios. En el caso de la seguridad de la empresa B, se financia con pagos voluntarios tuyos, que vos sos el ladrón, pero vos estás financiándote a través de robos. Entonces la agencia acumula cierto capital y con ese capital se pone a negociar con la empresa A, que es la que se financia de pagos voluntarios de gente honesta que trabaja. La gente honesta que trabaja pueden ser más en número o menos en número. Lo importante es, acumulan más capital, ponen más presión en el mercado. Ahora voy a explicar por qué eso es una opción mucho más superior que la democracia, ¿ok? Sobre todo cuando hay conflictos con minorías. Entonces, ¿qué pasa? Vos le robás a Carlos, le robás el coche, Carlos llama a su agencia de seguridad, che, este loco me robó el coche, y bueno, vos llamás a tu agencia de seguridad que es pro robo, se ponen a negociar, y bueno,
¿Cómo se soluciona el conflicto? Hay toda una lista para solucionar conflictos. La opción principal, número 1, por de facto, es violencia. En el reino animal, la única opción para solucionar conflictos es la violencia. ¿Ok? Vos no vas a ver a un león hablando con una cebra. O sea, el león le va a comer a la cebra. Vos no ves a dos gorilas, ¿viste? No, mirá, escuchame, porque podemos hacer este negocio. No, se van a agarrar a los palazos. En la naturaleza, vos tenés un mecanismo de resolución de conflictos que es la violencia. El ser humano tiene una capacidad de raciocinio superior a lo de los animales. Entonces nosotros podemos concluir potenciales soluciones que son mucho menos costosas. Negociar, pagar, etcétera, etcétera. Vos podés tener toda una lista de capas de potenciales soluciones a un conflicto. Entonces la empresa A y la empresa B se ponen a negociar y van a hacer un intercambio de pagos. Muy probablemente la empresa A, porque acumula mucho más capital, ya que viene de personas que demandan que el robo no sea legal, y eso, créeme que vas a tener mucha más demanda del mercado por eso, le va a ganar a la empresa B, y la empresa B no va a poder ganar ningún solo caso. Por lo tanto, cada vez que vos robes, muy probablemente termines en la cárcel, porque las empresas que van en contra de lo que vos estás haciendo acumulan mucho más capital. Y ese capital viene por los consumidores. Por lo tanto, las preferencias de los consumidores son lo que últimamente pone e impone la ley. Pero vos no ves ahí. ¿Y qué pasa si yo soy multimillonario? No, yo soy Jeffrey Epstein, ¿ok? Y tengo toda esta red de abuso de menores, y vos te salís con la tuya. Bueno, vamos a poner en comparación una sociedad con Estado y una sociedad sin Estado. Sociedad con Estado. Jeffrey Epstein está en Florida y viene abusando menores por años. Se salió con la suya. ¿Cómo se salió con la suya? Bueno, porque él tiene que sobornar a un único sistema legal. Soborna a los policías, a algunos jueces acá, y sale con la suya. Por lo tanto, él tiene una cantidad X de costos para salirse con la suya. En una sociedad sin Estado, tenés varios factores que tener en cuenta. Número 1, la sociedad es más rica, porque al no tener impuestos, al no tener monopolios artificiales del Estado, la gente se hace más rica, por lo tanto la gente puede demandar servicios de mayor calidad. Así que Jeffrey Epstein, en comparación al resto de la sociedad, no es muchísimo más rico. Eso número 1. Número 2, vos no tenés un único sistema legal, no tenés el sistema legal de Estados Unidos. Vos tenés varias diferentes empresas compitiendo entre sí con diferentes leyes, diferentes éticas, y diferentes personas ponen capital en esos sistemas legales. Por lo tanto, vos tenés a Jeffrey Epstein en la sociedad ANCAP abusando de menores. Él puede poner un montón de guita y sobornar a su agencia de seguridad o alguna que otra, pero tendría que empezar a sobornar a la otra agencia de seguridad, y a la otra, y a la otra, y a la otra. ¿Entendés? Número 2, cuando su caso salga a la luz, cuando lo de Jeffrey Epstein salió a la luz acá en Estados Unidos, no es como que la gente de Florida dijo, qué mal, la policía y los jueces son corruptos, voy a dejar de pagar impuestos y moverme a la competencia. No, nene, tenés que pagar impuestos o te matamos, y no hay competencia, somos un monopolio legal territorial de la ley. En cambio, en una sociedad ANCAP tenés esos dos factores. Las empresas que Jeffrey Epstein estaría sobornando perderían los pagos voluntarios de sus clientes al darse cuenta que son unos corruptos, y aparte tendrías financiamiento en empresas competidoras. Por lo tanto, ¿puede Jeffrey Epstein, un rico, salirse con la suya abusando gente? La respuesta corta es sí, tanto una sociedad estatal como una sociedad ANCAP. Pero, ¿dónde es más factible? ¿Dónde es más económico que se salga con la suya? En la sociedad estatal. En la sociedad ANCAP es exponencialmente más costoso, por lo tanto, más improbable. Gracias, Juan. Muy interesante esa parte. Y hay aquí unas cuantas preguntas que hablan sobre una sociedad sin Estado, que podemos ir respondiéndolas para ir cerrando. Les voy leyendo un poco. ¿A quién recurro para saber dónde termina el terreno de mi casa o si el vecino quiere construir dentro de mi terreno? Otra es, ¿en qué país o comunidad existe una sociedad sin Estado? Y por aquí hay algunas más que hablan sobre la justicia. ¿Quién podría ser un tercero imparcial, otro privado? ¿Quién garantiza independencia o imparcialidad? Que también ya se ha ido respondiendo un poco. ¿Quién organiza el tránsito? Y si un grupo o país se organiza para esclavizarnos, si un ejército de defensa. En general, varias preguntas en referencia a lo que ya han ido comentando. Así que, bueno, les doy la palabra para ir formulando, haciendo un resumen de estas respuestas y cerrando esto también sobre Rothbard.
Adelante, Edgardo, y luego vamos con Juan. Naturalmente que Rothbard parte de la base del derecho natural de cada individuo. Creo que hay una apreciación acá de Daniela que le parece un delirio, y sí, efectivamente, para muchas personas es un delirio el planteo de Rothbard, sin lugar a dudas, eso no está en discusión, que es un provocador de reflexión acerca de una sociedad sin Estado o una sociedad con Estado. ¿Cuál funcionaría mejor? Acá tratamos de entenderlo a Rothbard, más allá de la posición que cada uno tome. Hay otros escritores al respecto, vuelvo a repetir la tercera vez, Hermann Hoppe, que también es anarcocapitalista, y creo que lo que en definitiva busca en su teoría provocadora y quizás disruptiva de Rothbard es el respeto de la libertad de cada uno de los individuos, de su integridad personal, de su propiedad privada, de libre intercambio, la no agresión por parte del Estado, por eso es abolicionista. Y en definitiva, creo que es una buena iniciativa, un punto de partida para comenzar a leer y reflexionar sobre este autor que hoy le rendimos homenaje. Gracias, Edgardo. Ahora, Juan, adelante. Bueno, voy a responder la pregunta primero. Había bastantes preguntas, sé que te voy a pedir porque no puedo ver el chat qué preguntas eran, pero recuerdo la pregunta de, ¿me puedes dar un ejemplo de sociedad ANCAP? Varios puntos. Primero, vamos a asumir que una sociedad ANCAP nunca existió. Eso no sería una buena crítica. Es como decir que el Internet es una mala idea y estamos en el año 1985 y es como, no existe, es una mala idea. Entonces, no es un buen argumento. La esclavitud, sin esclavitud no podríamos vivir. Estamos en el año 1840 y estamos hablando de abolir la esclavitud. No, sin esclavitud, no hay ningún ejemplo de sociedad avanzada sin esclavitud. Entonces no es un buen argumento sólido. Ahora, vamos a pasar a definir el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo no significa, es una sociedad sin organización, es una sociedad donde no hay autoridad. No. Es una sociedad donde la autoridad está en competencia en el mercado, ¿ok? Eso es el anarcocapitalismo. El ANCAP no es libertinaje, no es como que salís con pistolas, matás a gente. No es eso el ANCAP. El ANCAP es que la seguridad, la ley y la justicia compiten en el mercado. Una vez que uno entiende esa definición, empezás a ignorar casos de tribus sin Estado. Por ejemplo, hay muchas tribus alrededor del mundo, sobre todo en reservas naturales donde no te podés meter. Y bueno, tenés tribus que no tienen Estado, ¿verdad? Sí y no, depende de cómo definas Estado. Muchas veces tienen un cacique, tienen una autoridad, esas tribus. Hay autoridades, hay regímenes de quién manda a quién. Y muchas veces no son voluntarios, o sea, ciertos miembros de la tribu están forzados a colaborar con otros miembros de la tribu. Entonces uno podría decir que eso es una forma primitiva de Estado, de una forma primitiva de organización a través de coerción. Entonces, acá vamos dándole forma a la definición de anarcocapitalismo. O sea, si el ANCAP es la competencia en la ley, en la justicia y en la seguridad, ¿dónde hay un ejemplo de anarcocapitalismo? En todo el planeta. El mundo ya es ANCAP. El problema es que la cantidad de participantes en el ANCAP está limitada. El ANCAP está prohibido con derecho de licencia. Los países entre sí están en relación anárquica los unos con los otros. Entre una negociación con Chile y Argentina, vos no tenés en la jurisdicción global, no hay tal cosa como la jurisdicción global que pone las leyes que Chile y Argentina tienen que respetar sí o sí. Como podríamos argumentar que entre nosotros tenemos que tener el Estado, porque si no entre nosotros entraríamos en un estado animal
y necesitamos el Estado que nos dicte qué está bien y qué está mal. Bueno, Chile y Argentina no tienen tal cosa, y no son seres de luz. Los políticos en Argentina son seres humanos de carne y hueso, lo mismo en Chile. Entonces cuando se juntan en una mesa y se ponen a negociar, eso es una relación 100% anárquica, ¿ok? Pueden tener tratados internacionales, vos dirías, no, pero hay tratados internacionales. Pero de vuelta, esos tratados internacionales son negociaciones voluntarias entre países. Básicamente los países entre sí negocian, están en una relación anárquica. El argumento de los anarcocapitalistas, sobre todo los más actuales de hoy en día, es incrementemos la cantidad de participantes en el anarcocapitalismo. No es, ¿qué sería el ANCAP o lo que sea? No, el ANCAP ya existe. Queremos incrementar la cantidad de participantes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, número uno, el derecho a secesión. Queremos que los países se puedan dividir en países más pequeños, lo cual tiene un montón de mitos como, ¿qué pasa si Estados Unidos se divide en 50 países? Sería 50 veces más débil, por lo tanto China podría atacarlo. Voy a hacer un video de eso en el futuro desmintiéndolo, pero para hacer simple la cosa, la idea es incrementar la cantidad de países hasta que llegue un momento en que vos tengas jurisdicciones tan pequeñas que dependan tanto del mercado e incremente tanta la acumulación de capital que la gente voluntariamente empiece a desconectar funciones del Estado con funciones del mercado. Empiecen a desconectar el Estado de la educación, desconecten al Estado de la seguridad, eventualmente de la ley, y termines en regiones del mundo con estados zombies, o sea, países que en el mapa se ven como países, pero tienen una población de políticos de cero, y son a ese punto territorios libres. A medida que se incrementa eso, vas a terminar una sociedad libre. La sociedad libre no significa que no haya ley, no haya justicia y seguridad, simplemente estaría privatizado y sería de libre mercado. Entonces, creo que eso responde muy bien la pregunta. Ya estamos en una sociedad ANCAP. El tema es que el grado de anarcocapitalismo, si lo podríamos meter en un termómetro, es muy, muy reducido. Pero los países entre sí están en relación a ANCAP. A ver, ¿qué pasa cuando un chino asesina a un canadiense en Brasil? ¿Y qué pasa si ese chino tiene antecedentes en China, tiene antecedentes en Canadá, tiene antecedentes en España y tiene antecedentes en Brasil? Vos tenés una negociación de diferentes sistemas legales que dicen, no, quiero traerlo a mi país, quiero extraditarlo a mi país, tiene que cumplir la condena acá, no, en el mío no, pero te pago esto. Negocian como empresas negocian entre sí y es completamente voluntario y ANCAP. Por lo tanto, el ser humano puede vivir de forma voluntaria, puede vivir en anarcocapitalismo. El tema es que no esté monopolizado en ciertos individuos que llegan al poder a través de un proceso democrático. Listo, muchas gracias Juan, muy interesante, y gracias también Edgardo sobre todas estas cosas acerca de Rothbard y esa sociedad sin Estado. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado el debate, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de Edgardo y Juan. Así que damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el economista belga, un ardiente e inconfundible amante de la libertad individual, Gustave de Molinari, el sábado 12 de marzo por esa misma plataforma a las 18 horas.